¿No entiendes los inductores y ya quieres dar de baja la carrera? No te preocupes, aquí lo explico. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Desde Cero a Ingeniero. En este video vamos a comenzar a estudiar los inductores en corriente directa. Hasta ahora ya hemos trabajado con dos elementos que son los más comunes y más importantes en los circuitos eléctricos, que son la resistencia y el capacitor. Pero a partir de hoy vamos a agregar otro elemento también igual de importante e igual de común, el inductor. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Y este de aquí es su símbolo eléctrico. Pero antes de entrar de lleno a ver cómo funciona un inductor, también conocido como bobina, vamos a hablar un poquito de dos fenómenos muy interesantes que nos van a ayudar a comprender mejor el tema. Para comenzar, imaginen un conductor, un pedazo de alambre. Y a este conductor le colocamos un voltaje. Sabemos que al nosotros colocarle una fuente de voltaje o alguna batería, va a empezar a fluir entre las terminales una corriente eléctrica, que siguiendo la ley convencional de la corriente irá de positivo a negativo. Pero allá por 1800, un físico danés llamado Hans Ørsted se dio cuenta de algo que pasaba cuando nosotros hacíamos esto. En todo el conductor se generaba un campo electromagnético. Y podemos saber su dirección aplicando la ley de la mano derecha. Imagínense que colocamos el pulgar en la dirección convencional de la corriente y sujetamos el conductor con toda nuestra mano. Hacia donde apunten nuestras uñas será la dirección del campo electromagnético que se está generando. Y también se dio cuenta que si nosotros invertimos la fuente de voltaje, aquí fluye una corriente positivo o negativo, pero esta vez se forman las mismas ondas electromagnéticas hacia el otro lado. Que hasta ese momento esto parecía magia, ya que no había muchos estudios relacionados al tema, y tampoco estudios que combinaran el magnetismo con la electricidad. Hasta que años después alguien comenzó a investigar respecto a esto. Y para demostrar más o menos lo que pasó, imagínense que tenemos dos imanes. Si todos, como yo, hemos jugado con imanes, sabemos que hay ciertas posiciones en las que los imanes se atraen y ciertas posiciones en las que los imanes se repelen. Esto funciona algo así como la carga. Si los imanes se encuentran con los polos invertidos, se van a atraer, y si se encuentran con los mismos polos, se van a repeler. Por lo tanto, esto tiene los polos invertidos, así que van a empezar a atraerse por su campo magnético, el cual va a fluir algo así, donde estos representan las líneas del campo magnético, que no sabemos a ciencia cierta cuántas son, pero podemos representarla con estas líneas punteadas. Ahora bien, imaginen que tenemos un conductor. Por azares del destino, Faraday se dio cuenta de algo. Sabemos que aquí están líneas de campo magnético y de repente hacemos que este conductor cruce a través de ellas. Por ejemplo, que vaya de arriba hacia abajo, cortando todas las líneas del campo magnético. Pues Faraday hizo esto y se dio cuenta que entre sus terminales se generaba una fuerza electromotriz, o sea, un voltaje. Y también se dio cuenta que si en vez de arriba hacia abajo movía el conductor de abajo hacia arriba, se generaba el mismo voltaje, pero ahora con la polaridad invertida. Y obviamente, si aquí lo interconectamos, se inducirá una corriente. Pero no solo eso. Como Faraday era muy curioso, de hecho es mi investigador favorito, comenzó a experimentar este fenómeno hasta que se le ocurrió algo así.
tomar el conductor y enrollarlo de esta manera, en forma de bobina. Y también se le ocurrió pasar un imán justo en medio de todas estas espiras. Le colocó un medidor de voltaje entre estas puntas y comenzó a jugar con esto. Para empezar, se dio cuenta que si el imán no se movía, no iba a haber un voltaje entre las terminales. Pero si empezaba a mover en esta dirección, se generaba entre las terminales de la bobina una fuerza electromotriz que nos da un voltaje. Y si movía ahora el imán hacia el otro lado, se generaba una fuerza electromotriz contraria, donde obviamente si interconectamos sus terminales se va a inducir una corriente eléctrica. Ahora imaginen ustedes esto. Tenemos nosotros una bobina, le colocamos una fuente de voltaje y obviamente va a empezar a fluir una corriente ya que es un circuito cerrado. Pero ¿qué va a pasar en la bobina? Retomando esto de aquí que descubrió Ørsted, sabemos que cuando fluye una corriente en un conductor, se va a generar un campo electromagnético. Normalmente en un conductor lineal es casi despreciable, pero si se encuentra el conductor en forma de bobina, va a pasar esto. En toda el área de las espiras se va a empezar a generar un campo electromagnético que van a ir chocando unos con otros en la misma dirección, haciendo crecer el campo magnético entre sí, generando algo así. Y este campo electromagnético irá creciendo conforme aumente la corriente que pueda dar la fuente de voltaje. Pero no solo eso. Conforme va creciendo este campo electromagnético, va cortando poco a poco las espiras de esta bobina. Entonces, hagan de cuenta que pasa esto de aquí, como si nosotros moviéramos el imán. Por lo tanto, en la bobina se va a generar una fuerza electromotriz que se va a oponer a la fuente de voltaje. Aquí será positivo y aquí negativo. Y esta fuerza electromotriz, justo en el momento en que la conectamos, va a ser igual de grande que esta fuente de aquí. Por lo tanto, no va a dejar que circule ningún tipo de corriente en la bobina. A esta fuerza comúnmente la llamamos fuerza contraelectromotriz, ya que se opone a la fuente de alimentación. Pero, si recordamos este estudio de aquí, solo se va a inducir corriente mientras se mueva el campo electromagnético. Y obviamente una bobina tiene limitantes donde llega un tope máximo que ya no puede crecer más. Y una vez que ya no pueda crecer más, ya no se va a generar esta fuerza contraelectromotriz. Y la bobina se va a comportar como un alambre cualquiera. Por lo tanto, esto va a estar en cortocircuito y va a permitir que pase toda la corriente que nos pueda proporcionar esta fuente, ya que no tenemos ninguna resistencia. Por lo tanto, se puede decir que la bobina se opone a los cambios bruscos de corriente. O sea que poco a poco va a dejar ir pasando la corriente conforme llega al tope máximo de su campo electromagnético que pueda generar. Y este límite lo representamos con la letra L y lo llamamos inductancia. Y ya que ahora podemos visualizar un poquito mejor, podemos definir formalmente qué es la inductancia. Inductancia es la propiedad de una bobina de oponerse al flujo de la corriente eléctrica y se mide en henrios. Aquí como dato, Henry fue el primero que se dio cuenta de este fenómeno
incluso antes que Faraday, solo que en su momento él no publicó sus hallazgos, ya fue mucho después y por eso a la inductancia se le mide en honor a su nombre, con la letra H de Henrius. Ahora bien, ¿cuánto es la inductancia que nos puede dar una bobina? Esa inductancia nos la dan sus características físicas, y para explicarlas vamos a dibujar una bobina. Con mucha imaginación, piensen que esto es una bobina que está enrollada y que está completamente compactada con sus espiras. La inductancia va a estar definida por el número de vueltas al cuadrado, por la letra μ, por el área transversal de la bobina entre la longitud. El número de vueltas es esto. μ representa la permeabilidad magnética de su núcleo. Los más comunes son usar núcleos de aire, núcleos de hierro y núcleos de ferrita. Y cada uno de estos elementos tiene una permeabilidad magnética, lo que quiere decir qué tan buen conductor del campo electromagnético es. Por lo tanto, vamos a dibujar que esto tiene un núcleo de ferrita. Esto de aquí será μ. El área transversal de la bobina es esta parte de aquí. ¿Qué tan ancha es la bobina? Y la longitud va a ser la longitud total desde la primera espira hasta la última. Y todo esto nos va a dar la inductancia máxima que puede tener esta bobina. Ahora que ya comprendimos un poquito estos fenómenos de los que les quería hablar, vamos a ver cómo se comporta la bobina en un circuito. Ya tenemos dibujado el diagrama. La bobina está completamente descargada, pero ¿qué va a pasar si yo en el tiempo cero cierro este switch? Obviamente sabemos que al cerrar esto se completa el circuito y se va a inducir una corriente a través de todo esto. Pero recuerden qué es lo que dijimos justo en el momento que cerramos nosotros la bobina. Cuando la corriente quiera pasar a través de sus terminales, aquí ya empezó a crecer un campo electromagnético, el cual nos inducirá una fuerza contraelectromotriz, vamos a llamarle voltaje L, que inducirá una corriente que se opone a la corriente de la fuente. Así que justo en el tiempo cero, aquí tenemos un voltaje de la misma magnitud que la fuente de voltaje y no puede fluir la corriente a través de este circuito. Pero conforme pasa el tiempo, este campo electromagnético sigue creciendo hasta llegar al tope de la inductancia de la bobina. Y conforme va llegando al tope, este voltaje inducido comienza a decrecer. Por lo tanto, poco a poco va a poder fluir algo de corriente hasta llegar al negativo de la fuente, hasta que se alcanza el máximo campo electromagnético que puede inducir la bobina, y esto ya se comporta como un vil alambre, un cortocircuito que deja fluir toda la corriente que me pueda dar la fuente de voltaje. Y bien, esto respecto a su carga. Pero por ahí hemos escuchado hablar que la bobina también almacena energía en su campo magnético. Y para explicar eso, vamos a retomar este mismo circuito, pero vamos a dibujarlo un poquito diferente. Listo, ya tenemos aquí el diagrama, suponiendo que la bobina ya alcanzó su tope máximo y funciona en este momento como un vil alambre, lo que, igual que en el capacitor, conocemos como condiciones de corriente directa.
y al ser un alambre no tiene resistencia, por lo tanto ignora por completo a esta lámpara. Ahora imagínense que en el tiempo 1 yo abro este circuito, lo que va a provocar que aquí ya no fluya una corriente provocada por la fuente de voltaje. Pero ¿qué va a pasar justo en el tiempo 1? Este campo electromagnético se va a seguir conservando en la bobina y conforme pase el tiempo va a ir decreciendo. Se va a hacer más pequeño. Y me imagino que ya pueden visualizar lo que va a ocurrir. Si se hace más pequeño significa que el campo electromagnético comienza a moverse. Igual que en el ejemplo de hace rato, imaginen que ya estamos moviendo el imán. Entonces, si esta vez se está moviendo en dirección contraria a como estaba con la fuente de voltaje cargándose, aquí se va a generar un voltaje, pero esta vez en dirección contraria. Si aquí era positivo y aquí negativo, ahora el voltaje generado va a ser aquí positivo y aquí negativo. Y ese voltaje nos va a inducir una corriente eléctrica que se va a mover en dirección convencional de la corriente de positivo a negativo, lo que va a permitir que esta lámpara comience a brillar. ¿Y hasta cuándo va a ser? Hasta que desaparezca por completo el campo electromagnético de la bobina. Vean aquí, por favor, porque es que decimos que las bobinas almacenan energía en su campo electromagnético. Y para tenerlo más claro, ¿qué les parece si lo graficamos? Listo. Como dijimos, viendo este diagrama de arriba, en el tiempo 0 nosotros conectamos la fuente. Esta línea verde va a ser nuestra fuente de voltaje, que idealmente nos va a dar un voltaje continuo. ¿Qué es lo que va a pasar en la bobina? Justo en el momento en el que conectamos, entre sus terminales se va a generar una fuerza contraelectromotriz de la misma magnitud de la fuente de voltaje, que va a ir decreciendo con el tiempo a algo así. Hasta que la bobina alcanza el tope máximo de su inductancia y el voltaje decrece hasta ser cero. Por lo tanto, la corriente que fluye en la bobina, justo en el tiempo 0, se va a comportar algo así. Hasta que alcanzamos la corriente máxima que nos puede dar la fuente de voltaje. Ahora veamos el de abajo. Imaginemos que en el tiempo 1 nosotros apagamos la fuente. La fuente de voltaje se apaga abruptamente, pero el campo electromagnético de la bobina permanece igual, justo en ese momento. Por lo tanto, nos va a dar justo en ese momento un voltaje contrario. Vamos a tomar en cuenta que sea de la misma magnitud, pero ojo aquí un dato curioso. Este voltaje negativo o este pico de voltaje negativo puede tener hasta 10 veces el voltaje de entrada. Ese tema lo tomaremos más adelante cuando veamos relevadores. Por lo tanto, se genera un pico de voltaje negativo que igual va a ir decreciendo en el tiempo hasta que desaparece el campo electromagnético. ¿Y qué va a pasar con la corriente? Hasta este punto la corriente iba bien, se desconecta la fuente, pero como se mantiene el mismo campo electromagnético, la corriente no cambia. Y conforme se descarga la bobina, va a ir reduciendo poco a poco, hasta que ya no está el campo electromagnético y se descarga completamente. Ya no fluye corriente entre sus terminales. Y con esto en mente ya podemos definir algo así como sus ecuaciones, comenzando por el voltaje en la bobina. Este voltaje sabemos que va a estar restringido por la inductancia. Y como dijimos que va a depender de
de que empiece a crecer su campo electromagnético hasta que llega a su tope, quiere decir que dependerá del campo electromagnético en el tiempo. Pero eso es algo complicado de poner en las ecuaciones, así que recordemos que ese campo electromagnético varía según la variación de corriente. Por lo tanto, podemos multiplicar aquí por el cambio de la corriente con respecto al tiempo, lo que es igual a su derivada. Así que el voltaje en la bobina será igual a la inductancia por el cambio de la corriente en el tiempo. Y vean aquí algo curioso. Es exactamente igual a la ecuación de la corriente en un capacitor. De allí que a mí me gusta llamar a la bobina la hermana gemela malvada de un capacitor. Y ahorita van a encontrar más similitudes. Ya tenemos esta primera ecuación muy importante. Y si nosotros despejamos aquí la corriente integrando todo, vamos a obtener la siguiente expresión. La corriente de un inductor va a ser igual a 1 sobre la inductancia por la integral desde el tiempo 0 al tiempo que nosotros queramos por el voltaje en el tiempo respecto al tiempo más la corriente de la bobina en el tiempo 0, porque puede que la estemos analizando cuando está cargada. Y ya tenemos aquí una segunda ecuación también muy importante. Y observen también esto. Esta ecuación es prácticamente la misma que la ecuación del voltaje para el capacitor. De ahí toma más fuerza mi idea de que la bobina es la gemela malvada contraria de un capacitor. Y ya para terminar vamos a retomar los puntos que vimos en este video. Ya pudimos deducir una expresión matemática para el voltaje en la bobina que va a ser igual a la inductancia de la bobina por el cambio de la corriente con respecto al tiempo. Y esto va a ser voltaje. Integramos esto y obtenemos una expresión para la corriente. Esta va a ser corriente. Pero nos falta algo, ¿no? La potencia. Sabemos que la potencia es igual a corriente por voltaje. Y si aquí sustituimos el voltaje por esto de acá, la potencia va a ser igual a la corriente por el cambio de la corriente con respecto al tiempo por la inductancia de la bobina. Esta va a ser potencia instantánea. Y si nosotros integramos la potencia, sabemos que vamos a poder obtener la energía. La energía va a ser igual a 1/2 de la inductancia por la corriente al cuadrado. Aquí de nuevo vean la similitud con la energía del capacitor, que es 1/2 de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Sigo diciendo que es el gemelo malvado contrario del capacitor. Esta es energía. Por lo tanto, ya podemos visualizar cómo es que funciona una bobina. Ya pudimos determinar las ecuaciones de voltaje, corriente, potencia y energía. Así que vamos a obtener algunas conclusiones. La primera. En condiciones de corriente directa, la bobina es un cortocircuito. 2. La corriente en un inductor no puede cambiar instantáneamente. Y 3. Como ya se pueden imaginar, una bobina ideal no disipa energía, solo la almacena hasta ser utilizada, igual que el capacitor. Así que bueno, déjenme saber qué les pareció el video. Si tienen dudas o cualquier cosa, por favor pongan en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video, que ya empezaremos con los circuitos con bobinas. Hasta la próxima.